Pues buenas tardes a todos ya y, bueno, en primer lugar agradecer a CESE la organización de esta 15ª conferencia, a su presidente Fernando Salazar y a todo el equipo. Realmente las conferencias anuales de CESE se han convertido pues un evento en el calendario español de todos los que trabajamos en el ámbito de la internacionalización, muy esperado y yo diría casi imprescindible, ¿no? Aquí pues no podía ser más de actualidad el título en esta ocasión, La revolución geoestratégica. Siendo la última en intervenir, pues evidentemente no podéis esperar cosas realmente innovadoras o novedosas que os vaya a decir. Permitidme empezar simplemente por resumir un poco lo que han dicho las distintas mesas, ¿no? Que si es que se puede, porque realmente ha sido todo un debate muy rico, muy interesante, ¿no? La primera, que giraba en torno al nuevo marco para las relaciones económicas internacionales, pues ha girado en torno a cuestiones tan relevantes como los nuevos bloques generados a raíz de la rivalidad China y Estados Unidos. Por fortuna, los ponentes pues, nos hablaban de que bueno, no se puede descartar el diálogo, ¿no?, en esta rivalidad y la cooperación en algunos aspectos, ¿no? Esto me recordaba, pues, en el Financial Times de este fin de semana hacían una entrevista a Henry Paulson, que fue secretario de Estado norteamericano en la época de George Bush hijo, y comentaba que en una discusión con un colega, una conversación informal, pero con un alto dignatario chino, le preguntó: ¿usted conoce algún caso en el que una potencia económica asentada y otra potencia económica emergente que convivan no acaben en conflicto? Y creo que este alto mandatario chino, al que él apreciaba especialmente, le contestó: no hay ningún caso en la historia, pero aquí lo vamos a conseguir, porque si no tendrán unas consecuencias catastróficas para el mundo, ¿no? Entonces, que haya todavía diálogo y que realmente estén midiéndose las fuerzas es algo que es muy positivo, ¿no? Tenemos que valorar, ¿no? Tanto los ponentes de la primera mesa como los de la segunda, pues yo creo que han concluido que no es el fin de la globalización, no estamos ante el fin de la globalización, sino en una transformación de esa globalización compatible con un mundo más multipolar y bueno, y también pues se ha concluido otro hecho, que es que realmente pues la visión geopolítica que se tiene desde la Unión Europea no siempre, o de Estados Unidos, no siempre se comparte por otros jugadores importantes internacionales, ¿no?, como los países no alineados, ¿no? Bueno, la intervención magistral de Sir Robin Niblett pues es imposible de resumir. Yo estaba tomando notas, ha sido muy rica pero ha arrojado luz pues sobre esta alianza casi forzada entre Rusia y China, ¿no?, que aun siendo socios que desconfían plenamente los unos de los otros, pues se ven involucrados casi en una vía de colaboración que no pueden evitar, ¿no?, por así decir, y que se tienen que apoyar mutuamente, porque el conflicto que se ha generado con la invasión de Rusia a Ucrania, digamos, es una suerte de laboratorio de ensayos a través del cual pues también entre China y Estados Unidos se envían mensajes con Taiwán al fondo. Y ha sido muy interesante también pues, la reflexión de Sir Robin en el sentido de que la Unión Europea o Europa en general no puede asumir la posibilidad de dos conflictos simultáneamente, ¿no?, y que realmente pues, este conflicto va a durar al menos hasta finales de este año. Y, en cualquier caso, las sanciones a Rusia no se van a quitar y todo eso afecta, evidentemente, a la percepción que tenemos del entorno económico más próximo, ¿no? También, tanto ambas mesas, pero sobre todo la segunda y Sir Robin como ponencia transitoria entre una y otra, pues han hecho mención de lo mucho que afecta, ¿no?, la geopolítica pues a la estrategia empresarial, ¿no?, a todas las empresas. Y esto realmente se ha podido comprobar en Rusia, ¿no?, y realmente ha sido una llamada de atención, efectivamente,
estábamos los que opinábamos, bueno, es una suerte de injerencia interna pretender cambiar los regímenes políticos. La economía de estos países va bien, en principio hay que dejar que se organicen como quieran y las empresas están contentas. Pero lo cierto es que todo eso se tiró por la borda. O sea, estos regímenes autocráticos al final pueden ser terriblemente dañinos para las propias empresas, ¿no? Y esto indudablemente se ha de tener en cuenta. Es cierto, de todas formas, o así lo ha puesto de manifiesto la segunda mesa, que en cuanto a, reconfigurar las cadenas de suministros, hay un límite factible. Quizá esto sea especialmente relevante y así se va a apoyar desde los Estados con capacidad financiera para hacerlo en los sectores tecnológicos. Pero, según algunos panelistas, sobre todo de Pedro Antonio Merino, pues, del segundo panel, no siempre es posible y se va a seguir imponiendo hasta cierto punto la teoría económica, ¿no?, a la hora de tomar decisiones empresariales también, ¿no? Yo, por mi parte, pues quiero simplemente incidir en algo que creo que compartimos los que estamos aquí, que es la importancia del comercio internacional como factor de crecimiento y como factor de eliminación de la pobreza a nivel mundial. Así ha sido señalado por el Fondo Monetario en las últimas décadas. Ha permitido sacar de la pobreza pues amplias bolsas de pobreza de población, en países como China, India o Brasil, ¿no? Y tras las elevadas reflexiones sobre geopolítica, pues permítanme que añada, digamos, una visión más desde la perspectiva europea y española, ¿no? O sea, nos encontramos ante una reconfiguración del orden económico mundial de un calado tremendo, comparable perfectamente con el que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues España evidentemente tiene que replantear su política de internacionalización y también contribuir a diseñar la política comercial de la Unión Europea que atienda a sus intereses geoestratégicos. Y en ese sentido, pues como dijo la secretaria de Estado, una pieza clave será intentar que la Unión Europea, y utilizar la presidencia española para eso, ponga como centro de su política exterior estratégica a América Latina, ¿no?, que es una zona claramente de influencia, de estrecha relación empresarial con España, pero también, como dice el ministro de Asuntos Exteriores, la zona del mundo más políticamente compatible con la Unión Europea. Además, también, y como ha señalado Belén Romana, pues no podemos olvidarnos de África, ¿no?, que para España pues es un mercado natural y está aquí mismo, va a duplicar su población y es una cuestión que no podemos ignorar y que realmente pues tiene interés no solo como mercado, sino desde el punto de vista ya de seguridad, flujos migratorios y de todo tipo, ¿no? Luego, repasando muy brevemente los aspectos que se han mencionado por los ponentes como incertidumbre o aspectos que tienen que afrontar las empresas, cambios que han producido también reacciones, ¿no? Entonces, muy rápidamente, pues las vulnerabilidades que puso de manifiesto el COVID, en el sentido de que el suministro de insumos fundamentales no estaba garantizado, como se ha mencionado, o la necesidad de proteger sectores estratégicos de la economía, pues ha tenido, yo diría, tres reacciones fundamentales por parte de la Unión Europea que nos han afectado positivamente, yo diría. Una de ellas es el lanzamiento de la iniciativa Global Gateway, que busca pues unas conexiones sostenibles con otras partes del mundo y a la vez que recuperar terreno y peso de la Unión Europea en estos terceros países, ¿no? Y eso es importantísimo porque realmente no ya la Unión Europea está ausente, pero
pero, por ejemplo, parte de lo que ha pasado yo creo que tiene que ver con que Estados Unidos ha estado muy ausente en la política exterior durante los mandatos del presidente Obama y del presidente Trump, ¿no? Y ahora el presidente Biden lo está revirtiendo, pero por eso se explica en parte que otros países que han hecho una política muy activa exterior, como China y Rusia, son bien escuchados y hasta entendidos cuando explican su narrativa en estas zonas del mundo, que no es solamente América Latina, pero Oriente Medio, ¿no? e India, ¿no? Y también, digamos que otra de las iniciativas ha sido, al nivel comunitario, poner un sistema de supervisión de las inversiones exteriores, sobre todo para preservar pues, la seguridad, salud y orden público, ¿no? Y también un sistema de intercambio información sobre inversiones que puedan suponer un riesgo en este sentido, ¿no? Así es que se suspende, aunque sea parcialmente, el régimen de libre circulación de capitales, que lo cual es otro signo de cómo se revierte, ¿no? el orden internacional que había hasta ahora. Y bueno, de todas formas, los gobiernos, y España entre ellos, pues tienen que compatibilizar, ¿no? el legítimo interés en proteger esos sectores con el de seguir atrayendo una inversión extranjera que necesitamos, que es una fuente de empleo y de transferencia de tecnología absolutamente necesarios, ¿no? Luego, en tercer lugar, otra de las reacciones de la Unión Europea pues, ha sido pues, fomentar la reindustrialización, una reindustrialización que genere pues, un cambio estructural, una modernización, ¿no? En el caso de España, esto se ha instrumentado a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, donde se han inyectado los fondos Next Generation, y también la inversión extranjera, ¿no? Para efectivamente favorecer la transformación tecnológica, industrial y verde de la economía española, ¿no? Respecto a esa rivalidad China y Estados Unidos, también otra de las consecuencias, efectivamente, en este sentido es, por tanto, el favorecer el nacionalismo económico, algo que antes estaba circunscrito solo pues, a economías emergentes o emergidas ya, como se ha dicho en el primer panel, como India, Brasil o China, ¿no? Ahora encontramos pues, que Estados Unidos, a través de la CHIPS Act, pues, pretende no solo producir los semiconductores de alta tecnología en su territorio, sino también evitar que se exporten o que se haga con ellos China, de cualquier manera, ¿no? También China pues, amenaza con prohibir la exportación de obleas de fotovoltaicas para evitar que en otras zonas del mundo se genere una industria que rivalizaría con su dominio absoluto de este sector, ¿no? Y más recientemente también está sobre la mesa, y así lo ha puesto de manifiesto Andrea en la primera mesa de debate, pues el control del outbound investments, ¿no? Que se llama, y que, o sea, inversión hacia el exterior, que tiene más que ver con una suerte de control de exportaciones, ¿no? También de exportaciones tecnológicas para limitar también el acceso de quizá regímenes autoritarios a unas tecnologías que pueden ser, entre otras cosas, de doble uso, ¿no? Finalmente, pues mencionar también la amenaza que para el sistema de libre comercio que representa la OMC suponen pues las ayudas de Estado. Se ha mencionado a la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, y también ese deseo que ha expresado Sir Robin es que ese diálogo que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea en lo que es luego el desarrollo de la ley pueda llegar a acuerdos suficientes para que ésta encaje de alguna manera en la OMC y evitar que una suerte de respuesta de la Unión Europea con un pacto verde europeo que también rivalice en ayudas industriales a lo que está proponiendo Estados Unidos, que en realidad ha sido el propio Congreso, no tanto el Gobierno, ¿no? Que se ha visto ya con una ley. Eso sería para analizar también, ¿no? La radicalización en ese sentido del Congreso de Estados Unidos, sea la bancada demócrata como la republicana, ¿no? Respecto a China en este caso, ¿no?
Hay motivos también para celebrar, pues la moderación de los precios de la energía, creo que se han mencionado, el crecimiento registrado en la economía china en el primer trimestre del 4,5%, los grandes proyectos de inversión pública, que quizá el mejor ejemplo es el Infrastructure Investment and Jobs Act, que va a ofrecer buenas oportunidades de negocio a las empresas españolas, a pesar de que quizá pues, también rivalice con los atractivos que tratamos de poner en el mercado, ¿no? desde España y Europa. Pero también me gustaría mencionar, pues yo creo, el compromiso generalizado por acelerar la transición verde, ¿no? Y digo generalizado porque no solo son los gobiernos, ¿no?, los que apuestan por ello, sino que las grandes multinacionales, hasta Repsol, ¿no?, está pues poniendo las mejores soluciones técnicas y comprendiendo que el desafío es formidable, ¿no?, de sustituir la energía fósil por la renovable, pero es impresionante saber de ciertos gigaproyectos ya concebidos sobre todo en zonas de grandísima generación eólica, etcétera, y marina, para realmente poder sustituir y además que tiene que ser una contribución conjunta, ¿no?, por la gran dimensión de estos proyectos, pero digamos que se genera una industria en sí misma de la descarbonización, ¿no?, que, o sea, y bueno, yo creo que las empresas están apostando por ella y eso también es una buena noticia. La Secretaría de Estado de Comercio, que encabeza Xiana, que abrió la conferencia, pues dispone de una serie de instrumentos y nuestra razón de ser es pues apoyar a las empresas a desenvolverse en este ambiente cambiante y con sus ciertas incertidumbres. Siendo su conferencia anual, quisiera empezar por ponderar pues la labor que hace CESCE, ¿no?, uno de los grandes instrumentos de apoyo a la internacionalización, que desde 1972 pues apoya a las empresas con la cobertura de riesgos políticos, comerciales y extraordinarios. Yo soy testigo en cada comisión de riesgos por cuenta del Estado en la que participo de cómo se desvive CESCE y todo el equipo con una solvencia tremenda en apoyar las operaciones de las empresas españolas que se internacionalizan, ¿no? Y da muchísimo gusto ver cómo ha mejorado su catálogo de productos para intentar adaptarse precisamente a todos los cambios que hemos mencionado, ¿no? En especial las pólizas nuevas de verdes y las pólizas de inversión estratégicas, ¿no? Pero bueno, la Secretaría de Estado también tiene otros instrumentos que también tratan de adaptarse, como el Fondo de Internacionalización de la Empresa, que ha tratado de introducir agilidad sobre la base de una tramitación digital de las peticiones. También ha creado una línea de pymes y pequeños proyectos y una línea no reembolsable, ¿no? Cofides, por su parte, también ha aumentado el catálogo de proyectos y muchísimo su actividad en general, ¿no? Y en un momento en que se reconfiguran las cadenas de suministro y las alianzas estratégicas, pues también es fundamental manejar la mejor inteligencia económica posible por parte de las empresas, como se ha visto en todos los ponentes y estas brillantes mentes que hemos podido escuchar hoy. Y en ese sentido a mí también me gustaría reivindicar digamos la labor de asesoramiento y de acompañamiento que prestan las más de 100 oficinas económicas y comerciales pertenecientes a la Secretaría de Estado de Comercio que están en el exterior, a través de las cuales opera ICEX, por eso son muy conocidas también como oficinas ICEX. Esa red está conectada hacia el interior con la red de direcciones territoriales que ponen a disposición un poco de las empresas con independencia españolas, con independencia de en qué lugar de territorio se encuentren, pues todo el abanico de instrumentos de apoyo a la internacionalización.
Y bueno, ya por concluir, simplemente mencionar que continuamos en un proceso intenso de tratar de mejorar y adaptar los instrumentos de apoyo a la internacionalización a lo que necesitan las empresas. En ese sentido, el diálogo y los inputs que nos pueden aportar y que esperamos se mantenga, pues es fundamental, ¿no? Y sin más, pues darle las gracias y bueno, felicitar a CESCE por su conferencia anual. Muchas gracias.